Saludos, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Escenario de Opinión por esta EPO TV, el canal del poder de la opinión pública. Vamos a analizar los temas tanto nacionales como internacionales. Nos acompañan en esta tarde de este miércoles, ¿verdad? Miércoles 17 del mes de junio 2026. Dos distinguidos colegas, tanto el amigo José Benítez como Rudy García. Vamos a analizar los temas que están en el capital, tanto nacional como internacional. Bueno, señores, miren, gracias. Buenas tardes, don. Buenas tardes. Don Benítez. Bienvenidos, telespectadores y colorvideños. Don Rudy García. Muy buenas tardes, mi directo hermano Luis, y a los amables televidentes que nos honran con su sintonía. Muy buenas tardes. Bueno, señores, miren, los temas que sin lugar a duda hay que analizar es el tema de lo que pasó esta semana, que fue las expectativas que tenía toda la República Dominicana con el caso Yese. Ustedes saben que el caso Yese, que ya tiene más de 1 año y 3 meses después de el derrumbe, donde 236 personas pues fallecieron y una 100 pico, ¿verdad? 180 personas lesionadas. El juez de instrucción envió a juicio de fondo, ¿verdad? Y no varió la calificación jurídica, que muchos abogados expertos en la materia entendían y habían solicitado que se variara la calificación jurídica. Bueno, realmente ya tendremos que esperar a ver en ese juicio de fondo, a debatir profundamente todos los elementos de prueba que tienen los abogados de la defensa, ¿verdad? De la parte de la víctima y los abogados de la defensa de los imputados del caso Antonio Espaillá y Maribel Espaillá. Realmente este es un caso que va a dar un espacio para que se pueda debatir en el fondo real qué pasó. ¿Qué pasó? Ya hay 2 peritajes. El juez de instrucción también aprobó el hecho del peritaje que había autorizado a la defensa de Antonio Espaillá. Y vamos a ver en el juicio de fondo. ¿Qué le parece a usted, don Rudy? Realmente es una situación y es una decisión que la sociedad dominicana debe aplaudir, independientemente del dolor que eso generó, porque muchos no conocedores de lo que es el proceso judicial están reaccionando en función del dolor, no en función de la ley, no en función de lo que dice el Código Penal. Entonces, en ese sentido, mantener la figura del homicidio involuntario se corresponde con lo que establece el proceso. O sea, ellos por negligencia, por la incapacidad de observar o por la irresponsabilidad de observar lo que eran los riesgos que ese inmueble en su momento representó, dio al traste con que una inmensa cantidad, una cantidad apreciable de grandes dominicanos de todos los niveles, de todos los estratos sociales perdieran la vida. Pero el homicidio involuntario es la figura que se corresponde exactamente con la decisión que el magistrado le permitió enviarlo a juicio de fondo. ¿Usted qué piensa? Hay una realidad y corroborando lo planteado, la parte humana es lo que más duele. ¿En qué sentido? De que cualquiera de nosotros puede haber fallecido, cualquier persona vinculada. Entonces, en la cantidad incrementa el dolor. Tercero, como él señala, la negligencia aumenta el dolor, porque independientemente de que sea involuntario, el factor desaprensivo de que le están planteando de que se está cayendo el techo y por su petulancia, arrogancia, por perversidad o por ignorancia, dejaron eso así y ya sabemos los resultados. Yo pienso que realmente, mira, tiene que haber justicia, independientemente de lo que establezca el Código Procesal Penal, porque
realmente en más de una ocasión, uno de los testigos, que fue el caso de Gregory, ese muchacho que ha jugado un papel determinante en el proceso de la audiencia que se mantuvo, pues siempre dijo con mucha veracidad, con mucha objetividad, con mucha responsabilidad, de que él había advertido de que ese techo se estaba desplomando. Pero a veces la ambición desmedida de los que tienen dinero. Porque yo digo lo siguiente, ¿por qué no suspender esa fiesta? Si ya, de hecho, había una demostración de que no era la primera vez que se estaba, había todas esas filtraciones, desprendimiento, filtraciones. Bueno, pero definitivamente ya el hecho está, y lo que hay que ver a partir de este juicio de fondo, ¿verdad? En el debate, al final de la jornada, ¿cuál va a ser los resultados? De hecho, yo soy de lo que piensa que tiene que haber una condena. Tiene que haber una condena, porque yo pregunto lo siguiente. Si hubiese sido, por ejemplo, el hijo de Juana, ¿verdad? De un desposeído, porque aquí le damos la justicia a los que menos pueden, a los que menos pueden. Bueno, pero se trata de don Antonio Espaillá, un multimillonario, dueño de empresa. Definitivamente, espérate, vamos a hacer lo que haya que hacer, pero en el fondo hay un dolor. Hay 236 personas que yo soy de lo que dicen. Para mí hay más, ahí hay más, pero lamentablemente ahí perdimos seres valiosos, porque el más humilde que vivía en un sector, que estaba esa noche ahí celebrando, que estaba disfrutando, perdió la vida por negligencia, por no entender que había que detenerse. En más de una ocasión, cuando ese muchacho fue testimonio y decía, yo le llamé, le puse los mensajes, ahí están todos esos audios como elementos de prueba, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, miren. Lo más doloroso, sí. Escúcheme, mi lector, sí. Hermano, lo más doloroso de este proceso fue el comportamiento de las instancias judiciales en función de las facilidades que se le permitieron, que no se le permiten a los hijos de Bachepa. No. O sea, ahí se comprueba que la justicia solamente sirve para establecer las estadísticas en función de la clase social. Sí. En función de qué tú tienes, qué tú vales. O sea, ¿cuánto tienes, cuánto vale? ¿Cuánto tienes, cuánto vale? Y entonces ahí sí se pone de manifiesto que la justicia solamente se ha establecido para castigar y perjudicar a los pobres. Mira, no exactamente para ponerlo en práctica en función de las violaciones, no importa la jerarquía social a la que tú pertenezcas. Claro, claro. Mira, si esa jornada, que en eso el padre Rogelio ha jugado un papel muy determinante, ese apoyo de esos moradores de Jaina, que siempre vienen cada mes, cada 8 de cada mes, ¿verdad? Que se cumple, pues vienen y se mantienen haciendo esa misa. Eso se hubiese pasado desapercibido. Claro. Pero esa es la sociedad, esa es la realidad de la sociedad en que vivimos. Miren, señores, otro caso que el mismo lunes fue el fallo de la condena a los generales. Yo creo que es la primera vez en la República Dominicana que se produce un fallo de esa naturaleza. Porque aquí esas eran vacas sagradas. Vacas sagradas. Y estamos hablando de un desfalco de 4.500 millones de pesos en bienes. Y todo esto establecido a través de la nómina, ¿ve? Y estamos hablando de una persona, óigase bien, que fue la seguridad de un jefe de Estado durante 8 años. No estamos hablando de un general cualquiera. ¿Dónde está la corrupción que usted habla? Decía Danilo. Exacto. Exacto, ¿A qué corrupción usted se refiere? Pero lo que yo me pregunto, la nómina, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público, utilizaban las nóminas, ¿verdad? Y quizás fulano estaba en su casa, aquel militar, pasando trabajo, que entendía que ganaba X salario, sin embargo, aparecía con un salario de lujo, pero no lo cobraba el militar. Lo cobraba esa asociación de malhechores, como lo establece el Ministerio Público. De verdad que esto es penoso, pero por lo menos se dio un ejemplo. 20 años
20 años de prisión. Claro, vamos a apelación. Y tú sabes, Rudy, que eso tiene su proceso. Te escucho, hermano. Eso tiene sus bemoles, realmente. Sí, Y sí. En una sociedad como en esta. una sociedad como esta, obviamente. Sí, claro. Pero siguen siendo vacas sagradas. Sí, sí. Siguen siendo protegidos porque Claro. el estamento militar, si bien es cierto que hay leyes que lo administran, leyes por las que tiene que manejarse, no es menos cierto que en un país en donde en los procesos o los comportamientos de las instituciones no se corresponden con lo que sus leyes establecen, Uh-huh. el hecho de residir en la sociedad dominicana, recibir una condena de 20 años de prisión, es alentador y sobre todo que sirva de mensaje interesante, de mensaje definitivo a los que se creen que son intocables, de que en este país las cosas por obligación y por necesidad tienen que empezar a cambiar y empezar a cambiar para mejor. No podemos nosotros darnos el lujo de permitirle hacer con lo que no es suyo a todo el que administra un peso, que se lo lleve para su casa y favorezca a su familia. Yo creo que traicionó la confianza del presidente Danilo Medina, porque independientemente de que cualquiera puede pensar que él está o estaba enterado del comportamiento del general, no es menos cierto que al enterarse del tamaño de la traición, el presidente Medina por eso ni siquiera se ha referido en ninguna ocasión a ese asunto del general. No, ni se va a referir. Pero no lo hace inocente, porque ¿cuál era el cargo de Adam Castell? Jefe de seguridad del mandatario. Eso es un vínculo muy estrecho. Además, el presidente tiene el equipo de las instituciones que le informan todo lo que sucede. Y si cuando no existía esta estructura cibernética, el presidente estaba enterado de todo, Rafael Leonidas Trujillo, Joaquín Balaguer, ahora, ¿de quién no iba a estar enterado Danilo? De ese entramado, que no hay inocente mariposa, ¿no? Lo que sucede es que el contexto histórico lo señaló como tal y esperamos que se perpetúe con apelación, o casación o Suprema Corte de Justicia. Ojalá que se perpetúe esa condena. Ojalá, como dice el disco. Ojalá. Señores, parece que ya la corrupción parece ser un mal necesario. Está institucionalizada. Parece que sí, porque también esta semana nos enteramos de que aunque fue propuesto para el viernes 19, el hecho del fraude en lo que es en la operación Onco 14, un fraude que se ha producido en el Instituto Oncológico del Cibao. Estamos hablando de 3.700 millones. Allí también había un entramado que estaba integrado por Héctor Antonio Cruzeta, expresidente del patronato del Cibao, Carmen y miembro de la junta directiva, y Luisa Yaciris Guzmán, presidenta de la Fundación Toca RD, y la casa de acogida es esposa de Lora Cruzeta. Dice Isabel Vargas Sánchez, es vicepresidenta del patronato y es auditora externa de la institución. Fíjense, señores, Wilson Camacho ha estado al frente de este entramado de corrupción. Y es que te quiero decir. Pero me da pena porque mira el caso Senasa, que todo está vinculado. Porque el dinero de esta estafa del Instituto Oncológico del Cibao era un dinero de Senasa que a través de los pacientes de cáncer, porque es lo que estoy diciendo, señores, pacientes de cáncer. Usted vio los 18 meses que tienen Santiago Jacín, ¿verdad? Ex director de Senasa,
y un grupo de malhechores por estafar al Estado Dominicano. Estamos hablando de salud, señores. No estamos hablando de cualquier cosa. Salud. Ustedes saben, señores, esta persona, los medicamentos de una persona padeciendo de cáncer. Mire, cuando uno hace un análisis frío, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo a la gente no le importa el dinero al precio que sea, sin importar consecuencia? Antes yo recuerdo que hablar de moral en la República Dominicana era un estandarte. Hoy la gente lo que habla de dinero, Julio. Lastimosamente. Lastimosamente. Y tú sabes lo que es jugar con la salud, José Benítez, Oye, de una sociedad empobrecida como la nuestra. Yo recuerdo, yo tengo un amigo que me dice, con mi nombre de pila, o sea, con mi apodo familiar, me dice Yuyi. Lo que pasa es que este colmado no lo quiebra nadie. Eso es verdad. El Estado parece un colmado que nadie lo quiebra. Y entonces... Pero lo han estafado toda la vida. Toda la vida. No, pero ahora la desproporción. pero es doble condenado ahora porque, como señala Luis, es la salud. ¿Y qué salud? ¿Qué enfermedad? De cáncer. Por Dios. Oye, esto, Luis, desde la creación, este instituto se ha dedicado a la prevención y diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer y enfermedades afines, ofreciendo sus servicios a toda la región del Cibao. Héctor Antonio Lora Cruzeta, quien fungió como presidente del patronato cibaeño contra el cáncer y miembro de la junta directiva, es el principal señalado en la operación ONCO 14. No, pero Brito, toda la corrupción, absolutamente toda la corrupción, tiene que ser vinculada a los resultados de las fallas de los servicios de la República Dominicana. Claro. O sea, el que se roba 3.000 millones de pesos se le está robando a la salud, se le está robando a la educación, se le está robando a la vivienda, se le está robando a nosotros que pagamos nosotros que pagamos los impuestos, y sobre todo a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano que tiene derecho a tener una mejor suerte. Y a esos jóvenes que tienen derecho a buena educación, a un estilo de vida mejor, y a nosotros en la calidad de vida. Y es que tú traspasas el comportamiento de la corrupción institucional y privada también, a partir de las evasiones de impuestos. Y entonces tú ves el comportamiento que un segmento de la sociedad joven del país establece en función de que si no hay consecuencias para ello, tengo que hacer, o tengo que buscarla, como se dice. Claro. Y es producto de esas imágenes, de esos resultados que se manifiestan en el comportamiento doloso de la administración en perjuicio de todos los dominicanos. Es lamentable. Es lamentable porque estamos hablando de salud, donde nadie esté exento en el mundo de usted padecer cualquier tipo de enfermedad. El Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución, tiene un derecho de protección a un ciudadano. Ahora, cuando el Estado lo están mordeando, al Estado lo están sacando la esencia, que es la parte económica del presupuesto, entonces en esos hospitales no hay los medicamentos. No puede haberlo. ¿Por qué? Porque hay un grupo, como lo ha calificado el Ministerio Público, en este caso, la calificación jurídica de ampliar incluye estafa contra el Estado, chantaje, lavado de activos, entre otros tipos penales, en perjuicio de esos pacientes de cáncer. Yo lo que espero, sin lugar a duda, que como a estos militares les cantaron 20 años, realmente, en el caso de Senasa, que todavía se están hablando de 2.0, porque hay mucha gente todavía en el caso Senasa que no ha salido a reducir, empresarios y médicos, pero que son poderosos. Pero si el hijo de Juana, que está desposeído económicamente y que vive allí en el barrio, hace tiempo que estuviera preso y condenado. Preso y condenado. Pero
hay que darle el espacio al Ministerio Público porque creo que está haciendo su trabajo. Pero tenemos la cosita de los Hochi y de los... Pero vamos a entrar, claro. Tenemos la cosita de Hochi y Hugo Vera. Que van a juicio de fondo ya. Óyeme, pero tú conoces la cifra que esos jovencitos, esos popis, se embolsillaron conjuntamente con la estructura que conformaron el Intran. Es penoso porque mira, yo digo que estos jóvenes como que no visualizan la parte de un referente moral hacia su familia. Porque yo me pregunto, Luis, tú estás allí, Dios me libre, acusado de estafa al Estado. Tú tienes 50 millones de pesos, tú le vas a dar a un abogado 5, 4, ok. Y tú vas a salir dentro de 5 o 6 años. Ahora, tu moral, la de tu familia. La moral tuya y la de tu familia, la educación que lo dieron en nuestro hogar. Eso tenemos que tirarlo por la borda. Porque yo necesito andar en un Porsche. Yo necesito andar en una jipeta del año. ¿A cambio de qué? ¿A costa de qué? De la moral. Entonces yo pienso, señores, que la sociedad hay que ir rescatando ese principio de honestidad que nuestros padres nos formaron. Por eso yo sigo abogando, señores, yo sigo abogando. A mis hijos se les digo esto. La honestidad no tiene precio. La honestidad no tiene precio. Porque es muy duro cuando estos jóvenes que están en la palestra pública, no solamente se hacen daño a ellos, le harán mañana daño a sus hijos, pero también a su familia. A su familia. Porque váyase por el lado de este muchacho Veras. Te puede decir lo que usted quiera de Freddy, pero y esa familia, usted no puede cuestionar la moral de ellos. No, son un referente histórico en términos de moral en la República Dominicana. Hasta donde se conoce, obviamente. Yo no puedo hablar más allá. Yo solamente tengo que acogerme a lo que públicamente ellos presentaron. Sí. Y en función de eso... Pero nunca hubo cuestionamiento. No, nunca hubo cuestionamiento, al contrario. Sí. Hubo una solidaridad sistemática. Y los Veras son un referente en este país. Sí, son un referente. Con el gordo Freddy, sobre todo. Claro. Que es referente igual que los Gómez. Porque el papá de este joven es un comunicador, un periodista de muchos años. Ahora bien, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que dada la jerarquía social a la que ellos pertenecen y la nombradía de sus padres, de su tío, y ellos entronizados ya con determinada nombradía personal, entendían que aquí no iba a haber consecuencias y que eso les permitía a ellos, ese respaldo o esa coraza familiar le iba a permitir a ellos hacerse y salirse con la suya. Sí. Felicitamos al Ministerio Público, felicitamos a los fiscales que han hecho un esfuerzo extraordinario, independientemente de que no estoy de acuerdo con algunas decisiones en función de los acuerdos, pero están haciendo lo que se puede dentro de la crisis que vive la República. A mí no me gustan los acuerdos, pero el código lo establece. Naturalmente que sí, porque si tú te robas 30,000, ¿cómo va a devolver 3,000? Claro. No, es quitárselo todo. Y después tú andas en 10 años, 3 años como nada. Como debe de ser. Y yo sigo cogiendo lucha, montándome en una onza. Porque la moral mía no vale un peso en esta sociedad. Ahora la tuya sí vale. ¿Qué dice Brito? Benítez. Benítez. Bueno, hay una realidad patética. Los tiempos históricos son distintos. Cuando Balaguer se perseguía a los antibalagueristas, y en mi despacho se devuelve. La corrupción se detenía en su despacho. Cuando Trujillo, todo en lo que es Manolo Tavares, que ellos eran de la oligarquía, pero contrario a Trujillo. Claro. Y la historia actual es lo que ustedes acaban de plantear, que la solvencia económica y el estatus social, nosotros éramos o somos intocables ante la justicia, y en base a partir de 1996, que se decretó oficialmente la corrupción, todo el que sube a un puesto, en raras ocasiones asume una actitud de ética moral en el manejo
de los fondos del Estado con la filosofía que a lo que nada nos cuesta, hagamos de fiesta. Pero hay que reivindicar a Balaguer, Benítez. Claro, mi líder. Hay que reivindicar a Balaguer y yo que me enseñaron a combatirlo, lo reivindico en el día de hoy porque un solo ladrón, un solo corrupto de estos tiempos supera con creces todo lo que pudo haber sido la corrupción en los gobiernos del presidente Balaguer. Los famosos 37 millonarios de Balaguer. Ya pero tenía 2 o 3 millones de pesos, cosas por el estilo. Ahora el funcionario que se roba 500 millones es un rastrero. Mira, hablar de la figura de Balaguer, ahora que ustedes han tratado este tema, Balaguer era un hombre tan cuidadoso en el erario del Estado, que Balaguer decía que él vivía con 3.500 pesos. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Joaquín Balaguer. Y anda un carro deteriorado. Sí. Entonces, yo siempre he dicho que aquí hay 3 referentes en la República Dominicana. Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. Siempre dije, y lo he mantenido. Esos tres líderes dejaron un legado que sus alumnos políticos, lamentablemente, no lo han querido imitar. No lo han querido imitar. Está bueno. Usted puede decir lo que usted quiera de José Francisco Peña Gómez, lo que le dé la gana de Juan Bosch, lo que usted entienda de Balaguer. Pero hoy tenemos una transformación en la sociedad dominicana gracias a ese hombre que se llamó Joaquín Balaguer, que invertía el dinero del fisco, lo invertía en obras. Si no tuviésemos un Joaquín Balaguer, hoy la República Dominicana no hubiera tenido esta transformación. Y con un sello ético, moral y social, con los propios recursos, ahorrando los recursos del Estado. No vamos a hacer un puente, vamos con un préstamo. Vamos a hacer una avenida, vamos con un préstamo. Hoy estamos endeudados, como dicen, hasta allá arriba. No decía el término, ¿verdad? Me decía un balaguerista que Balaguer con los presupuestos de hoy le hubiera hecho una segunda planta del país. Sí, hubiese construido un edificio en todos los sectores, porque era un hombre honesto, transparente. Y como decía este colega Rudy, que realmente hoy en día hablar de Joaquín Balaguer, hablar de Peña Gómez y hablar de Juan Bosch, realmente estamos hablando de patriotas, de hombres comprometidos con la sociedad. Y uno se apena porque uno decía, esa familia de Balaguer, sagrada, doña Emma, doña Laíta, aquí el que todavía odiaba a Joaquín Balaguer tenía un espacio de poder, aunque sea un terrenito, un apartamentico, y tenía un estilo de vida. Pero, como decían, ha ido cambiando la vida. Y debo establecer para los amables televidentes que el doctor Rudy García es un hombre que se formó en la escuela peñagomista. Yo soy un peñagomista de formación, de principio. Para que no se confunda nadie, yo soy peñagomista, porque así me enseñaron y es la única herencia que recibí de mi madre en términos políticos. Que fue una de las fundadoras del PRD. Del 5 de julio del 61. Pero una de las señoras más honestas, que Dios tiene que tener un lugar preferencial. Una de las que formó líderes de aquel entonces, cuando hablar del PRD, era hablar de un partido. No todo el mundo podía ser PRDista. Partido del Pueblo y de la Libertad. ¿Me entiendes? Lo del hacho. Sí. El hacho aprendido. Que había que tener primero un criterio, un criterio revolucionario y una persona combatiente. Y esa señora, tu madre, fue de esas mujeres heroicas, sin apellido, porque no tenía el apellido sonoro, pero fue una mujer que hizo grandes aportes a esta sociedad. ¿Cuál fue el nombre de ella? Alejandrina García, mi madre, el 5 de julio del 61. Se pudiera ver aquí que me estoy aprovechando, pero yo debo reivindicar la calidad, la solidaridad y la formación moral y de principio que siempre exhibió mi madre. Y la admiración que tenía el líder Peña Gómez a tu madre. Sí, claro. Y Hipólito Mejía, Salvador Gómez Blanco. Claro.
Gracias, Luis. Que Gracias. tú debieras estar dentro de los funcionarios de este gobierno. Pero tú no tienes apellido. Afírmelo. No, tú no tienes apellido, tú no eres. Hay background, pero no hay apellido. Señores, hemos llegado a la parte final, ¿verdad? En este primer bloque vamos a comerciales